¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Conexión Europa, edición especial, después de la cuarta fecha de esta bendita Champions que tenemos, la verdad, con muchísimo para contar, para hablar, en este caso en especial, del Paris Saint-Germain. Ya estoy en Madrid, después de estar en París, por supuesto, de estar en Nápoles, con la victoria del conjunto de Chucky Lozano, 4-2 frente al equipo de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, el Ajax. Pero por supuesto nos queremos centrar en lo que pasa en París, principalmente con la situación de Mbappé a día de hoy. Una situación que trae muchísima polémica. Obviamente en Champions, Paris Saint-Germain está relativamente tranquilo después del empate frente a Benfica, líder de grupo con 8 puntos cada uno. En el próximo partido recibiendo a Maccabi Haifa de Israel. Probablemente París ya selle su clasificación a los octavos de final, pero me anoté varias cuestiones para contar de Mbappé. Mbappé que según la prensa francesa especializada sigue firme en su decisión de dejar Paris Saint-Germain, si se puede en enero, si no en el próximo verano europeo, en el próximo mercado de fichajes más largo, más grande. Defraudado, sintiéndose traicionado por un club que no le cumplió muchas cosas, que se revela, le había dicho que tenían 500 millones de euros para gastar en una plantilla que iba a ser de un nivel mucho más superior, para deshacerse de Neymar, para llegar a los jugadores con los cuales Mbappé se sentiría más cómodo, cosa que no pasó. Bueno, muchas cuestiones que según el círculo íntimo de Mbappé evidentemente no han sucedido. Por eso hablamos de sentimientos de traición y de sentirse defraudado. Por otro lado, los probables equipos que pueden ser destino de Mbappé, porque obviamente no todos se pueden dar el lujo de poder afrontar una ficha tan alta, un jugador que por supuesto vale muchísimo dinero. Me parece que la Premier League es la que lleva la delantera, con Liverpool, que ya habías mencionado. Alguno mencionaba la posibilidad de un trueque que incluya a Salah al Paris Saint-Germain y a Mbappé al Liverpool. Veremos, por ahora son solamente especulaciones. No creo que Manchester City, teniendo a Haaland. También se menciona Manchester United. Estamos hablando de poder adquisitivo, ¿no? De poder económico. Sumamos al Chelsea y en último lugar un Real Madrid, que creo que no va a ir ya por Mbappé después del desplante del último mercado de fichajes. Y obviamente con una relación muy mala entre las directivas. Así que esas son cosas para marcar. Y lo último, dos cuestiones. Primero, la madre de Mbappé sale a expresarse en redes sociales en las últimas horas hablando de una campaña de desprestigio en contra de su hijo, también en esta situación particular y en esta semana, para generar discordancias o para desestabilizar. Y se acusa, esto es lo último, se acusa a Paris Saint-Germain de generar una campaña en redes de presión y desprestigio en el momento en el cual Mbappé estaba dudando si seguir o irse al Real Madrid, para presionar y que Mbappé, pareció a lo del al Barça Gate en algún momento, si podemos trazar un paralelo, y que Mbappé se termine de decidir por el conjunto francés. Bueno, si se confirma esto, por supuesto es gravísimo, ¿no? Ya el club, quizás la acusación, contratando una empresa para, con bots, también influir en las redes sociales y presionar a Mbappé. Bueno, esa es la situación, pasa de todo y se los queríamos contar en este Conexión Europa, donde me voy rápidamente desde aquí a hablar con Nacho Migueles, Ignacio Migueles, que por supuesto tiene toda la información del campeón, del que empató sobre la hora en Polonia frente al Shakhtar Donetsk. Estamos hablando de Real Madrid. Hola Demi, ¿qué tal? Te saludo desde casa, tranquilo, después de haber visto cómo el Madrid empató frente al Shakhtar en Varsovia y sobre todo viendo cómo el Madrid piensa ahora mismo única y exclusivamente en lo que se le viene este próximo domingo, y es que frente al FC Barcelona se disputará el primer clásico de la temporada. Así que el Real Madrid ya en octavos de final, con la alegría que deja eso. Es verdad que el empate y las sensaciones, sobre todo en cuanto a juego o futbolístico, no tiene nada que ver con lo que pasó en el Bernabéu frente al Shakhtar también. No encontraron su mejor nivel, el Shakhtar fue superior, Ancelotti lo sabe, pero están a gusto y contentos sabiendo que se ven en octavos y que enfrente tienen a un FC Barcelona que es la cara opuesta de la moneda, porque el Barça evidentemente ahora mismo está a punto de poder hablar de crisis. El Barça es verdad que es líder en la Liga, pero el varapalo en Champions hace reforzar al Real Madrid, a pesar de haber empatado frente al Shakhtar Donetsk.
Y ahora mismo todo el mundo pone la mirada en los entrenamientos que todavía no está Thibaut Courtois, que tampoco está Rudiger y que tampoco está Ceballos, aunque no es tan importante. Rudiger, hay que recordar que con una cicatriz que ahora mismo tiene, o más que cicatriz, ahora mismo es herida, tiene 20 puntos de sutura, no está descartado para el partido, se están buscando máscaras para que pueda jugar si es que así lo necesita Carlo Ancelotti, y quien parece que lo tiene difícil será Thibaut Courtois. Pero como digo, se ven quizás algo favoritos de cara a ese partido, viendo la crisis en la que está ahora mismo sumergido el FC Barcelona. Pero para hablar del Barça, yo creo que lo mejor es escucharte a ti, Enzo, que estás allí, que lo has vivido de cerca y que sabes cómo está. Así que cuéntanos cómo está el FC Barcelona a pocos días de enfrentarse al Real Madrid. ¿Qué tal, Nacho Migueles? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, nosotros ya realizando la bajada de línea de lo que significó este partido del FC Barcelona, un empate con sabor a derrota, un partido amargo. Lo analizábamos a pie de campo, esto de que el castigo no solamente es deportivo, sino más bien económico. Porque hoy día, en el día después, se tiene que hablar de eso, del castigo económico que tiene el FC Barcelona sobre lo que no va a poder cobrar si no clasifica ya finalmente a los octavos de final de la Champions. Se habla de casi 20 millones de euros, un castigo durísimo para un equipo que ha activado una serie de palancas económicas para poder fichar, para poder ir al mercado, para poder pagar altos salarios, para poder tener jugadores como por ejemplo Robert Lewandowski, Jules Koundé, renovaciones importantes de Pedri, de Ronald Araujo, Ter Stegen, en fin, armar un escenario con un dinero que todavía no es tuyo, porque la verdad que es así. Se vendieron activos importantes del club a empresas internacionales para poder tener un fondo financiero importante, teniendo en cuenta que ibas o tenías la seguridad de clasificar a los octavos de final de la Champions y seguir avanzando. Otros hablan de que está la opción B, el plan B, la Europa League, pero claro, no es lo mismo, no son los mismos montos, y se habla, por ejemplo, hoy en día de casi 20 millones de euros en cuanto a lo que el FC Barcelona va a tener. Bueno, digámoslo, no va a tener, porque finalmente lo más seguro es que si todo se da como se da y el Inter hace lo que tiene que hacer en el último duelo, el Barcelona le dice adiós a la Champions. Matemáticamente existe una posibilidad, pero lo real, lo tangible, la Champions está muy lejos de este equipo, de un Xavi Hernández que creo que ha sido el gran responsable. Me parece que le faltó autocrítica a la conferencia de prensa, varios palos a algunos jugadores, por ejemplo a Gerard Piqué, entre otros, desligándose un poco de la responsabilidad, pero la responsabilidad de él. No es la primera Champions League que enfrenta, no es la primera experiencia como entrenador que tiene en el Barcelona, y claramente es uno de los responsables, sino el más responsable de todos en este mal momento que está pasando el Barça de la Champions. Y el fin de semana, a la vuelta de la esquina, nada más y nada menos que un clásico ante el Real Madrid. Desde acá, en Barcelona, le paso la pelota a Álvaro de Grado. Un abrazo grande, chao. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos en Glasgow, que ha sido una semana muy positiva para todos los equipos ingleses de la Champions. Digo para todos porque 3 han ganado y el que no ganó, que es el Manchester City, empató a 0 contra el Copenhague. Se ha clasificado ya para los octavos de final el equipo de Pep Guardiola, con 2 partidos todavía de margen. Se clasificó 0-0 a pesar de la expulsión de Sergio Gómez, que trastocó un poco los planes del conjunto Citizen, pero con ese 0-0 el grupo lo tienen ya totalmente sentenciado. Ahora falta decidir si van a ser primeros o segundos de grupo, pero el City estará en los octavos de final, como ya viene siendo habitual en los últimos años. Además, no jugó Haaland, no fue titular, con lo cual descansó para el partido de este fin de semana contra un Liverpool. Va a ser el domingo, Manchester City-Liverpool en Anfield. Un Liverpool que ganó 1-7 contra el Rangers, 1-7, 8 goles, marcó 2 goles Firmino, marcó 1 Darwin, marcó Salah un hat-trick en 6 minutos y 13 segundos, el hat-trick más rápido de la Champions, y luego también marcó Harvey Elliott. Era justo la medicina que necesitaba el equipo de Klopp para llegar con forma y con motivación a ese gran duelo de la Premier League de este domingo. El Liverpool, que se pone segundo de grupo, detrás del Nápoles, pero que ya encarrila mucho su clasificación para los octavos de final. Se ha repuesto de esa primera derrota contra el Nápoles en la primera jornada. Y luego los 2 equipos de Londres, Chelsea y Tottenham, los 2 ganaron, los 2 se han puesto líderes. Sí que es verdad que su grupo está bastante apretado, pero los 2 son líderes. El Chelsea ganó
0-2 al Milán, se aprovechó de una expulsión de Tomori en la primera mitad para ganar el partido y ganarlo con seguridad, ¿no? Y digamos sin sufrir demasiado contra un Milan que lo está haciendo muy bien en la Serie A, recordemos el vigente campeón de la Serie A. Y por otro lado el Tottenham jugó muy bien la primera parte, remontó un primer gol, marcó 2 goles Heung-min Son, que ya lleva 5 esta temporada, el otro lo marcó Harry Kane. De hecho, uno de los pases de Harry Kane fue el gol de Son, así que la combinación entre ellos siempre está ahí. Y acabó sufriendo, eso sí, contra el Eintracht 3-2, pero victoria para los de Conte, se ponen líderes de grupo, encarrilan también la clasificación a falta de 2 jornadas, así que semana muy positiva para todos los equipos ingleses. Es muy posible que todos ellos estén en los octavos de final, que es la tendencia que está viendo en los últimos años, que la Premier League también sea capaz de dominar y de llegar a las últimas rondas en la Champions League. Así que hasta aquí dejamos este Conexión Europa con buenas noticias para los ingleses, con el City clasificado y con los demás con un pie ya también en los octavos de final.